Vamos a continuar con Perón y la raza argentina en el capítulo número 7. ¿Con quién? Con el especialista, con el editor, con el autor justamente de esta historia realmente maravillosa en la edición de su último libro, Marcelo García. ¿Cómo estás, querido? Un gusto saludarte, como siempre. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Pedro? Bien, Buenas maestro, tardes. ¿todo bien? Bien, Bien, todo bien. bien. ¿Ustedes? Bien, bien, aquí trabajando una justamente jornada muy activa, ¿no? Te imaginarás, hoy Sí, realmente ya lo los creo. temas muy candentes, estamos realmente tratando de un poco digerir toda esta cuestión que vivimos. No, sí, es Pero complicadísimo. Te es escucho muy bajo, complejo. Pedro, ¿eh? Bueno, a ver, ahora le digo a los chicos en técnica, a ver, Johnny, ¿cómo viene el tema? Ahí estamos, ¿tenés mejor recepción? ¿Ahora puede ser? Mm, Bueno. te escucho bajo, pero bueno, se escucha Bueno, igual. ahora vamos a intentar de ir mejorando. Dale. Bueno, a ver, estamos en el capítulo 7 de este Ujú. tema que es Perón y la raza argentina. Venimos de varios capítulos anteriores donde realmente la gente estuvo muy impactada por lo que vos estabas planteando, lo acontecido en una etapa muy Mm, particular de la Argentina, como lo que está sucediendo ahora en estos días, ¿no? Pero bueno, sí. con temas y cosas distintas, pero bueno, vos fíjate como siempre Justo eh, con temas de salud, ¿no? se relaciona la cuestión con la salud más que nada, ¿no? Un tema muy preocupante para la gente, ¿no? Sí, y la irresponsabilidad, Otra cosa realmente que es increíble, que a esta la verdad. altura de los tiempos y del siglo volvamos a tener que hacer hincapié y hablar de estos temas, ¿no? Sí, es Mm. increíble, realmente es Pero bueno, increíble. es lo que tenemos. Lamentablemente recién lo hablamos con el doctor Miller y un poco Sí, lo escuché. uno se impacta, ¿viste? Y a veces se enoja también Ujú. porque entristece todo esto que vivimos. Pero bueno, Sí, claro, obvio, es parte de la realidad que nos toca vivir. Eh, obvio. ¿Qué tema puntual vamos a desarrollar hoy, Marce? A ver, contame. Mira, hoy había pensado un poco en casi un principio de cierre de la historia de Ajá, Carrillo sí, eh, en el gobierno de Perón. ajá, Eh, y bueno, tiene que ver esto, bueno, siempre haciendo referencia a cuestiones que yo desarrollo mucho más en el libro, sí, pero bueno, por lo menos hacer una semblanza, una pintura de lo que comenzó a darse en la última etapa de Carrillo como eh, ministro de Salud de la de Nación. esos tiempos. Ujú. Este, casi, bueno, parece que estamos haciendo un paralelismo, ¿no?, Fíjate, entre bueno, la con renuncia García, de un un personaje con ministro de Carrillo, ¿no? entonces con un ministro de Salud actual, Qué por increíble. otros temas, Mm, pero bueno, sí, pero bueno, coincidió. coincide bastante, sí. La Ujú. cuestión es que llegó un momento, ya estamos hablando sobre el final, ¿sí? Carrillo no llegó hasta el final del gobierno de Perón, Ajá. recordemos que fue derrocado en finales de 1955, Ujú. pero Carrillo estuvo hasta mediados del año 54, Ujú. nada más en el cargo, ¿no?, Sí. a cargo del Ministerio de Salud. Ujú. Y esto se dio porque en el segundo gobierno de Perón comenzó a ganar espacio en el gabinete de ministros Sí. eh, elementos que en cierta medida no coincidían con muchas de las cuestiones planteadas por Perón y por el gobierno, ¿no? Eh, Entre los principales opositores a determinadas políticas estaban Ángel Borlengui, Ajá. que era el ministro del Interior Sí. en ese entonces, y el contraalmirante Alberto Teisaire, ¿sí?, que Ujú. desde a partir de la muerte de Hortensio Quijano, que había sido vicepresidente de Perón, eh, y las elecciones que se llevaron a cabo para decidir quién ocuparía ese puesto, salió elegido Alberto Teisaire. Pero estas dos personas eran elementos masones dentro del gobierno de Perón. Ujú. Sí. Y con ese marco, digamos, comenzaron a cabildear, a conspirar, si se quiere, para eliminar de la administración peronista a determinadas personas que ellos consideraban nocivas, ¿sí? Ujú. O sea que ya Eh, el peronismo, digamos, tiene una historia de conspiración bastante frecuente, ¿no? Permanente claro. dentro de la historia, digamos, de la política de la Argentina, de Sí, alguna claro. Bueno, manera. no olvidemos Mm. que Perón, una de sus frases, que tuvo tantas frases, algunas bastante acertadas, Sí. otras, bueno, Ujú. se podrán discutir un poco más. Ujú. El propio Perón llegó a decir que en el peronismo cabe de todo, Qué, qué ¿sí? bárbaro. Y Ujú. con eso, bueno, En el peronismo cabe de todo, dijo Perón, claro, Juan Domingo Perón.
Una frase célebre, que prácticamente es bastante poco conocida. Sí, eso era parte un poco de su táctica en cierta manera de dividir y reinarás, ¿no? Claro. Digamos, a él en cierta medida le convino o siempre o de alguna manera le fue funcional esto de tener personajes que a lo mejor estaban en las antípodas ideológicas o políticas, incluso hasta con él en algunos momentos, y eso favorecía, digamos, la lucha interna, claro, mientras él estaba a la cabeza de todo, ¿no? Tal vez es un instrumento que lo tomó la actual vicepresidenta en su momento cuando era mandataria de la Argentina, ¿no? Sí, no exclusivamente, ¿no? O sea, varios, no tanto ella como varios dicen sí, los analistas e historiadores a veces cuando uno los consulta plantean eso, ¿no? Que se han tomado algunas cosas que no eran las más beneficiosas, evidentemente en determinadas etapas de la vida política de la Argentina. Tal cual. Bueno, para no irnos a lo mejor tanto por las ramas, respecto de Borlenghi y de Teisaire, insisto, dos elementos identificados como pertenecientes a la masonería. Ya lo tenían a Carrillo desde algún tiempo antes, entre cejas, por decirlo de alguna manera, y era precisamente una de las cuestiones debido a las simpatías germanófilas, esto entre comillas, de Carrillo, ¿sí? Que los enfrentaba en cierta medida con ellos, ¿no? Así que digamos, estos dos personajes, a los que luego se sumó inesperadamente Raúl Alejandro Appold, ¿no? Alejandro Appold era el jefe de la Secretaría de Prensa y Difusión del gobierno peronista. Appold con L final era, ¿no? Appold con LD. LD, al final. Claro. Para que la gente no crea que tiene algo que ver con Alejandro Appo, nuestro amigo. No. Appold, A-P-O-L-D. Está bueno aclarado. Este apellido, no. Pero Raúl Appold era, insisto, era la cabeza de la Secretaría de Prensa y Difusión y en cierta medida era el gran comunicador, el gran hacedor de la imagen y la propaganda del peronismo, ¿sí? Pero llegó un momento en el que hasta Appold se plegó a determinados sectores que disentían con el propio Perón, ¿sí? Perón en este caso, en el caso puntual de Carrillo y el enfrentamiento con estos, sobre todo con Borlenghi y Teisaire, que tenían mucho peso, que pisaban muy fuerte en el gobierno peronista, en ese segundo gobierno peronista, como en tantas otras oportunidades se hizo al margen, se corrió, se puso al costado, dejando precisamente que pasara esto, ¿no? El divide y reinarás. Digamos, Borlenghi y Teisaire estaban absolutamente decididos a sacar del medio a Carrillo, y en esto no tenía nada que ver el rol de Carrillo puntual como encargado de las campañas de vacunación, de campañas sanitarias y todo ese tipo de cosas, que nadie le va a negar, menos yo, pero sí por cuestiones ideológicas, y en esas cuestiones ideológicas estaban todos estos temas que nosotros hemos venido desarrollando y contando a lo largo de todas nuestras charlas en los diferentes programas que hemos salido haciéndolo, ¿no? Tenía mucho que ver con esto, ¿no? Con el tema de este manejo, esta manipulación, esta búsqueda de el mejoramiento de determinadas cuestiones genéticas e insisto, ¿no? Sobre todo con sus relaciones y simpatías germanófilas con las que la gente estaba ya en contra, ¿sí? O sea, ese vínculo del peronismo con el nazismo era muy fuerte, ¿no? Evidentemente había un nexo muy importante en esos Además, tiempos. ¿sabés qué pasó? Digamos, llegó un punto que, pese a que inicialmente el gobierno peronista exhibió como una medalla la presencia de alemanes en la Argentina, incluso en círculos muy cercanos al poder. Claro. No perdamos de vista que para esa época, 1954, mucho más después en 1955, porque ya sabemos cómo terminó todo para Perón, había elementos dentro del gobierno que estaban buscando decididamente un acercamiento a los Estados Unidos, ¿sí?
Perón estaba muy comprometido ya al final de su segundo gobierno con estas cuestiones también, ¿sí? Y era la comidilla, eran títulos de diarios en diferentes partes del mundo. ¿Y cómo era la relación justamente de Perón con los Estados Unidos en ese momento, Marcelo? Mirá, era como en tantas otras cuestiones referidas a sus políticas, bastante ambivalente, ¿no? A lo mejor desde lo discursivo iba en un sentido contrario, y tras bambalinas o en cuestiones económicas o acuerdos empezaba a haber un acercamiento, ¿sí? No olvidemos las cuestiones referidas a los contratos petroleros con Standard Oil, bueno, ese tipo de cuestiones que temas muy puntuales, estaban lejos de ser un enfrentamiento con los Estados Unidos. Sin embargo, desde lo discursivo se seguía insistiendo, ¿no?, en la oposición al gobierno norteamericano. Digamos, era una muestra más de ese accionar camaleónico de Perón, ¿no? En estas cuestiones también, insisto, digamos, tenía en su gabinete a gente como, en este caso, Carrillo, que es lo que más nos interesa, y a gente como Borlengui Teissaire, que estaban en las antípodas del pensamiento ideológico y político de Carrillo. Entonces estos dos personajes comenzaron a conspirar directamente para quitarlo del medio a Carrillo, e insisto, tenían que ver con estas cuestiones, ¿sí? No con las cuestiones médicas o de cuestiones sanitarias, sí, referidas pura y exclusivamente a su gestión al frente del ministerio, sino sobre todo ideológicas, y con esta persistencia en el pensamiento de Carrillo, todavía en 1954, como ahora vamos a ver, sobre temas que se alejaban ya de lo médico o de lo sanitario para apuntar a cuestiones directamente ideológicas, ¿sí? La camarilla manejada por Borlengui Teissaire en el seno del gabinete de ministros de Perón, entre las cosas que más se preocuparon por hacer estuvo en interceptar todas las comunicaciones que Carrillo pretendía entablar con Perón, sea solicitándole entrevistas, reuniones, comunicados internos del ministerio, digamos, como que bloquearon inicialmente la comunicación entre Perón y Carrillo. Mirá vos. ¿Sí? O sea que ya se hacía desde tiempos lejanos trabajos de inteligencia y de espionaje internamente, ¿no? O sea, prácticamente claro, en la etapa del peronismo era muy frecuente eso también. Sí, claro, desde ya. Fue cuando se magnificó este tipo de accionar, ¿no? Dentro de un gobierno argentino. Fue casi fundacional y se empezó a magnificar a pasos agigantados. Eso desde ya. Entre junio y julio del 54, digamos, esa comunicación fue prácticamente nula entre Perón y Carrillo. Y esa camarilla propuso en una reunión de gabinete a la que no fue citado Carrillo, extrañamente, como parte de esta estrategia, proponían a el doctor Raúl Bebacqua, que era más de su riñón, de su pensamiento incluso ideológico, político, ¿no? Carrillo comenzó a advertir este vacío que se le hacía dentro del gabinete, y el 31 de julio, esto lo cuento muy en detalle en el libro, casi sobre el final del libro, el 31 de julio de 1954, Carrillo le envía una última carta a Perón, que también es interceptada por esta camarilla. Está publicada la carta, digamos, está citada, ¿no?, con fecha y todo, en la que vuelve a insistir Carrillo sobre esos temas de los que habíamos hablado, que había planteado ante la cúpula militar en el año 1950 en la Escuela de Altos Estudios Militares, desentendiéndose prácticamente de cuestiones médicas, ¿sí? Si te parece, es cortito, si querés te leo un fragmento de esa carta. Dale, así lo redondeamos, porque 13:30 estamos conectándonos justamente con la República Checa, así que estaría bueno. Mirá, decime. Carrillo le propuso a Perón seguir trabajando, y esto textual de la carta, desde un lugar menos visible, donde pudiera cumplir plenamente y con tranquilidad con mi vocación más intensa, que es la pura especulación científica.
¿no? Y en otro fragmento de la carta le dice, un pequeño rincón es todo lo que necesito para este trabajo, ya que el potencial está afuera, disperso en el país y de primerísimo orden. Nuestros hombres de ciencia, nuestros estudiosos en todas las ramas del saber, muchos de ellos figuras de renombre universal. Sí. Habrá que reunir, y esto es lo interesante de la carta, habrá que reunir a esos hombres en academias hoy inexistentes y hacerlos trabajar con convicción por el bien del Estado. ¿Sí? Lo que estaba haciéndole referencia a Carrillo en esta última carta a Perón es en la creación, la necesidad, según él, de la creación de esos institutos médico-militares a los que había hecho referencia en sus series de conferencias con la cúpula militar, y que pretendía replicar, tomando como ejemplo a lo que se había hecho en la Alemania nazi. ¿Sí? Esto lo vimos en las anteriores charlas acá en la radio. ¿Sí? En otro fragmento de esa carta le dice, es urgente persuadir a esos hombres de ciencia nuestros del sentido de la doctrina nocional, está hablando de la doctrina justicialista, aunque debemos usar para ello métodos distintos a los empleados en la conducción de masas. ¿Sí? Digamos, era prácticamente un propagandista el que estaba hablando en esa carta, y no un médico, ¿sí? En otro fragmento de esa carta, que también es muy significativa, dice, lástima que si alguna ideología alcanzó a penetrar a estos hombres de ciencia en una que otra torre de marfil, ha sido la marxista. ¿Sí? Digamos, si uno no supiera quién escribió esta carta, digamos, lo que menos pensaría es que fue un médico, ¿sí? Pues está hablando de cuestiones como la ideología política, más allá de lo que uno piense o no, prácticamente equiparándolo a una enfermedad, ¿sí? A un hecho que debe ser curado, ¿se entiende? Entonces, digamos, estas cuestiones este tipo de comunicaciones eran interceptadas por lo que Perón llamaría contreras, ¿sí? Y bueno, se le empezó a hacer un vacío a Carrillo, claro. Para aislarlo, ¿sí? Para sacarlo del medio directamente. ¿Se logró con efectividad rápidamente eso o llevó su tiempo? No, pero Carrillo prácticamente al mismo momento que se enviaba esa carta dejaba de ser ministro de Salud de la Nación, ¿sí? Era reemplazado, era modificado el nombre incluso de la cartera que él manejaba, no recuerdo ahora exactamente el nombre que se le daba. Ya su final estaba pero predecido y resuelto. Era cosa juzgada, ¿sí? Claro. Y después me resulta muy interesante en esa última carta, si te parece, para redondear con esto, ¿sí? Que era algo que habíamos hablado y que es tan vigente hoy en día, que es el tema de la cuestión de los laboratorios. También. ¿Sí? Sobre el final de esa misma carta, del 31 de julio de 1954, Carrillo le dice a Perón, yo estuve en Holanda y en Alemania los 5 años anteriores a la última guerra, y me di cuenta, antes de volver a la Argentina, de que se estaba preparando la guerra de los laboratorios. Mira vos, ya en ese entonces, donde yo trabajaba sobre drogas contra la fatiga que luego utilizaron las fuerzas blindadas alemanas para hacer marchas de 5 o 6 días sin dar descanso a la tropa. Qué bueno. ¿Sí? Después, bueno, reafirma un poco la idea esta de esos organismos médico-militares, diciéndole que, recordándole además que esos organismos estatales continúan hoy, estábamos hablando de ya bien entrada la posguerra, su silenciosa tarea trabajando en íntima comunión con lo más puro de la intelectualidad de cada país y el mundo entero. Digamos, insisto, creo que esta insistencia de Carrillo en estas cuestiones fueron lo que marcó el principio del fin de su gestión, al frente del Ministerio de Salud. Claro, insisto, no tenía nada que ver con diferencias respecto de políticas sanitarias, ¿sí? De políticas propiamente de salud, de su materia, ¿sí? Sino que era un enfrentamiento ideológico. Y ese enfrentamiento ideológico, insisto, tenía que ver con
sobre todo en esta última etapa de Perón en el gobierno, con elementos decididamente masones, posiblemente ya antiperonistas en algún sentido dentro del mismo gobierno, con personas como en este caso Carrillo, que seguían insistiendo en una cuestión de un tratamiento de determinadas cuestiones que lejos estaban de las cuestiones médico y científicas. Claro. ¿Sí? Bueno, Marcelo, perfecto. O sea, con esto redondeamos un poquito este capítulo 7 y seguramente la próxima semana vamos a seguir un poco desarrollando esta historia de Perón y la raza argentina, ¿no? Un tema, fíjate que en este capítulo bien viene a cuenta lo que está pasando en estas horas en la Argentina, cómo se relaciona ya desde hace décadas, ¿no? Un poco lo que decimos nosotros, esta perversidad que hay dentro de lo que es el mundo de la salud, de la seguridad, justamente de el tema del secretismo y de la interferencia y la incidencia, valga un poco que venga a cuenta esto, de los laboratorios ya desde hace décadas atrás. Estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial prácticamente, y vos fíjate cómo viene a cuento lo que estamos viviendo en estas horas, ¿no? Qué paradoja, qué cosa rara, ¿no? Que viene, es increíble, pero bueno. Es que hay cosas que se siguen dando lamentablemente yo creo que se van a seguir dando, que es el uso político de determinadas cuestiones. Claro, sí, la especulación que hay con todo el mundo justamente y los negociados de los laboratorios, de la política, la economía, etcétera. Nos vemos la próxima semana. ¿Cómo no? Brillante fin de. Muchas gracias. Igualmente.